Y muy buenas a todos los seguidores de Metro Camel. Mi nombre es Carlos y hoy les vengo a presentar la historia de la legendaria locomotora EMD FT. Pero antes de empezar te recuerdo seguirme en Facebook como Metro Camel y en Instagram como Metro Camel-oficial. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones en buen tiempo. Sin más por el momento, comencemos. La locomotora EMD FT nace como una idea en 1930, cuando el entonces jefe de Electromotive, Richard Deadwood, se le ocurrió la idea de construir una locomotora que reemplazara las de vapor definitivamente. Esto lo ideó al recordar conocimientos previos obtenidos cuando trabajó en General Electric. Tras 8 años de desarrollo, nació esta locomotora. Esta locomotora cuenta con un diseño aerodinámico de trompa redondeada con fario central superior. Esta es muy diferente a todas las máquinas serie E o F debido a que cuenta con 4 ventanas redondeadas en su costado, además de tener las chimeneas más descubiertas con un bardeado a su alrededor en la parte superior. Esta locomotora también es fácilmente reconocible debido a que es más corta que un modelo E o un modelo F. Esta locomotora cuenta con un motor de origen General Motors, además de poseer una puerta en la cabina en la parte delantera y otra en la parte trasera más pequeña para acceder al cuarto de máquinas directamente. La locomotora FT se produjo de 1939 a 1945 y terminó con una producción total de 555 unidades A y 541 unidades B. Está equipada con un motor que le dotaba 1350 caballos de potencia por unidad, dando un total de 2700 caballos de poder a un juego A-B. Esto era una enorme revolución debido a que la FT se conectaba por medio de cable MU a una unidad B, lo que le permitía a un operador no solamente controlar una locomotora sino controlar dos, por decirlo de cierta manera. Esto era una verdadera ventaja aplastante a comparación de las locomotoras a vapor, las cuales necesitaban de más operadores para dotar de mayor potencia. En el caso de la FT, esto no era tanto así, debido a que un operador podía controlar muchas máquinas a la vez. Es por esto que a la FT se le considera la primera locomotora diésel eléctrica exitosa y sumamente rentable. Cuando se iniciaron las ventas de esta locomotora, Electromotive tuvo una gran idea para vender esta máquina de manera muy exitosa. Así fue como tomaron un conjunto A, raya B, raya A y tirado por un tren ejecutivo, las FT recorrieron 20 estados de la Unión Americana, convenciendo a los ferrocarriles que la FT era una gran máquina y que era el futuro. El diseño era hermoso y fácil de reconocer, los costos de mantenimiento eran mucho menores y más fáciles. No obstante, el éxito del FT se integró con la incorporación del freno dinámico, un freno capaz de retardar al tren en su progreso. Actualmente es común que las locomotoras modernas lo integren, no obstante, no se debe olvidar que la FT fue la primera máquina en integrarlo de manera exitosa, lo cual le dio una ventaja aplastante a comparación de otras locomotoras que se producían en esa época. Curiosamente, a pesar de que la FT fue una máquina muy vendida, no lo fue como realmente pudo haberlo sido. Esto debido a la llegada de la Segunda Guerra Mundial y a una restricción de guerra que lo explicaré como lo explica Classic Steamers en su página. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de locomotoras fue regulada por la Junta de Producción de Guerra. A los constructores de locomotoras tradicionales se les prohibió construir locomotoras diésel de carretera hasta principios de 1945. Este tipo de máquinas de vapor podían construirse con menos materiales precisos y eran la fuerza de tipo motriz probada en ese momento. Sin embargo, Electromotive era puramente un fabricante de diésel y por lo tanto se le permitió continuar construyendo locomotoras de carga de este tipo. El ferrocarril que recibió más número de locomotoras FT fue el Hutchinson Topeka and Santa Fe. A este ferrocarril se le asignó el número más grande de locomotoras debido a su fuerte tráfico de guerra, además de la dificultad y el gasto enorme de agua en sus locomotoras de vapor en los largos tramos de desierto que este atravesaba. Si no fuera por las restricciones en tiempos de guerra, se habrían construido mucho más FT. La mayoría de los ferrocarriles querían el nuevo tipo diésel, pero a menudo tenían que conformarse con locomotoras de vapor. Paralelamente, EMD llegó a controlar el mercado diésel debido a esta restricción, debido a que ellos pudieron llegar a desarrollar un programa diésel mucho más maduro, mientras que otras compañías no pudieron desarrollarlo o simplemente tardaron mucho más años en llegar a esa madurez, cual EMD ya había acertado. Actualmente se conservan algunas unidades modelo FT, destacando la unidad A conservada en el Museo de Transporte de San Luis, Missouri.
Esta locomotora es la unidad mostrador original que recorrió Estados Unidos para aumentar las ventas hace muchos años, además de tener acoplada una unidad FT-B, que a pesar de no ser la unidad B o de mostrador original, nos permite remontarnos a aquella época donde FT reinaba en aquellos rieles. Actualmente es posible encontrar una locomotora modelo MD-FT en México, exactamente en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en Puebla. Esta locomotora que podemos encontrar en Puebla perteneció al ferrocarril Sonora y Baja California, fue adquirida del ferrocarril Northern Pacific y llegó a México con su unidad A y B. Esta estuvo operando en Sonora y Baja California y en el Scope por mucho tiempo, hasta que se le reemplazó su motor de 1350 por otro similar de 1800 caballos de potencia. Esta modificación se le hizo para que la locomotora pudiera seguir corriendo y operando en tiempos más para acá, además de que actualmente se conserva en estado operativo ya que fue restaurada y es posible verla en movimiento en las noches de museo. Si tú eres una persona que quiere ver a esta locomotora encender, te quieres subir y quieres tocar un poco el horn, te recomiendo seguir a la página de del Museo de Ferrocarriles del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos en Facebook, donde ellos siempre avisan siempre que van a hacer la noche de museos y es posible ver esta locomotora operativa debido a que es un verdadero monumento y actualmente es una locomotora con valor histórico que se puede ver, te puedes subir, puedes disfrutarlo de manera fantástica. Pero como dato curioso, la 2203 llegó a México con su unidad B. Después de la modificación se perdió en talleres de Benjamin Hills. Actualmente no podría decir realmente cuál es la condición de esta unidad B, debido a que hay fotos en donde se demuestra que actualmente sobrevive, pero hay personas que dicen que esta ya fue chatarreada. Y sin más por el momento, yo soy Carlos y le agradezco a ti y a todas las personas que son mis seguidores por ver cada vez mis videos. Te recomiendo suscribirte a este canal, compartirlo con tus contactos para que se enteren un poco más de la historia de esta fantástica locomotora. Y no solamente eso, sino seguirme en Facebook como Metro Camel y en Instagram como MetroCamel_oficial. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre están al pendiente de mis videos, de mis fotos y de las nuevas noticias que van saliendo poco a poco. Además de esto, te recomiendo darte una vuelta por el catálogo de nuevos productos que estamos teniendo. Sacamos tazas, playeras y algunas cosas geniales que nos hacen recordar al ferrocarril de México como es y como debe de ser. Muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima.